Así que buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en este webinar sobre contención emocional en tiempos de pandemia. Mi nombre es Claire de Meservir, yo soy la representante para América Latina del IIRP, que son las siglas en inglés del Instituto Internacional de Prácticas Restaurativas. Gaby muy generosamente se ha ofrecido a compartir con nosotros este espacio sobre contención emocional en tiempos de pandemia. Antes de iniciar con el webinar, me gustaría hablarles acerca de quién es Gabriela. Gabriela es la directora general del Colegio Los Arbolitos en República Dominicana. Es especialista en educación emocional y gestión educativa. Cuenta con una licenciatura en marketing en la Universidad Iberoamericana de República Dominicana y estudios de posgrado en educación emocional y el máster en gestión de centros educativos en la Universidad de Barcelona, España. Luego de trabajar en el ámbito educativo, en el 2009 realizó el máster en cooperación internacional y gestión de proyectos en Madrid, trabajando con la Fundación Summa Humanitate en España y Fundación Don Bosco en República Dominicana en proyectos educativos. En el 2010 obtuvo una certificación internacional en coaching. Actualmente dirige el Colegio Los Arbolitos en República Dominicana, centro formado en prácticas restaurativas desde el 2016 por el IIRP Latinoamérica. Actualmente dirige en el proyecto de familias restaurativas con el fin de acercar a los tutores del alumnado a conocer las prácticas restaurativas y a emplear las estrategias que les permitan acompañar el bienestar emocional de sus hijos. A raíz de la pandemia se han dedicado a apoyar a las familias con formaciones para aplicar la contención emocional, empleando herramientas restaurativas que les ayuden a manejar los momentos de crisis, minimizar los conflictos del hogar y a prevenir la violencia intrafamiliar. Justo antes de empezar esta sesión, conversábamos Gaby y yo acerca de la importancia y de la urgencia de este tema. Quisiera recordarles cómo funciona esta herramienta. La herramienta de webinar no es igual que una herramienta de reunión de Zoom. La cámara y micrófono de las personas asistentes permanece apagada. En la parte inferior de su panel podrán encontrar un botón que dice chatear. Pueden utilizarlo en cualquier momento y un botón de preguntas y respuestas. Ambos los pueden usar cuando gusten y al final de la presentación de Gaby vamos a dedicar un rato a compartir sus preguntas, sus comentarios, sus participaciones. Si hay alguna pregunta o comentario que ustedes quisieran que yo le pase a Gaby de manera inmediata en lo que ella está dando la presentación, háganmelo saber mediante el chat y yo le diré a Gaby que si nos regala un momentito para podérsela leer. Sin más, los dejo en manos de Gabriela. Gaby, muchas gracias por estar aquí. No, Claire, gracias a ti y a todos los que están por permitirme compartir este espacio con ustedes. Yo creo que de todo lo que dijo Claire, de mi formación y de mi experiencia, para mí, pues lo más importante es considerarme una abanderada de la importancia de la educación emocional. Y para mí de verdad que es un gusto. Como dijo Claire, mi nombre es Gabriela Pérez Eusebio. Soy la directora de un maravilloso proyecto en la República Dominicana que se llama el Colegio Los Arbolitos. Es un centro educativo fundado en el 1977, fundado por mi madre, y yo pues lo dirijo desde hace varios años. Nosotros en el año 2005-2006 empezábamos a introducir el tema de la educación emocional como parte de nuestra práctica pedagógica, y cuando pues descubrimos el maravilloso mundo de las prácticas restaurativas, fue como que descubrimos la receta perfecta que nos ayudaba a llegar a construir ese colegio con el que soñábamos. Luego de unos 2 o 3 años, en el 2019, sentíamos que igual nos hacía falta pues algo. Si bien es cierto que el tema de la violencia escolar pues había disminuido significativamente, y el tema de los acosos, el tema de las burlas, sentíamos que a la hora de integrar a las familias pues se nos hacía un poco cuesta arriba porque no conocían de esta metodología, porque pues quizás no tenían un cierto temor cuando se les invitaba a tener una reunión o a utilizar o a participar de algún círculo.
Entonces fue cuando decidimos pues involucrar a las familias en lo que le llamamos el proyecto de familias restaurativas. Era pues unos espacios de formación donde tratábamos de que los tutores pues integraran dentro de su dinámica de crianza cotidiana estrategias restaurativas para potenciar lo que era la crianza respetuosa, la disciplina positiva. Nosotros sentíamos que integrando a las familias, pues se creaba como esa comunidad más empática, más solidaria, más colaborativa, y validaba lo que era esa priorización de lo que es el bienestar emocional en toda nuestra comunidad educativa. Nosotros partimos del hecho de que las emociones pues tienen que ser la base para cualquier trabajo de normas de convivencia, sirven como información principal para lo que son el proceso de tomas de decisiones individuales y colectivas, y entendemos que esa búsqueda hacia el bienestar emocional debería ser una de las principales metas de la educación. Si bien es cierto que las asignaturas pues, naturales, matemáticas, lengua española son sumamente importantes, partimos de que si el alumno es sano, si es un alumno feliz, si es un alumno consciente de todas sus maravillas, es un alumno que va a poder dar la milla extra académicamente. Y al final, pues dejarle las herramientas para que construya su propia felicidad. Y la felicidad la definimos pues como ese estado que se construye todos los días, donde tratamos de potenciar aquellas emociones que me producen bienestar, aquellas emociones positivas, y regulamos las emociones que vivimos negativas o que nos producen algún tipo de dolor o algún tipo de malestar. Entonces, todo nos estaba funcionando de maravillas, estábamos construyendo pues ese colegio de nuestros sueños, y llega la crisis, llega la pandemia, llega la crisis. No sé cuántos de ustedes pues se identifican con esta imagen. Nosotros aquí en República Dominicana, el 12 de marzo, viernes 12 de marzo, lo recuerdo perfectamente, tuvimos que cerrar las aulas, cerramos el colegio, pensábamos que en algún momento íbamos a volver. Nos encantó las primeras 2 semanas estar trabajando desde casa, pasar tiempo con nuestras familias, pero de un momento a otro pues la crisis se fue aumentando. Los chicos no podían salir, porque llegó un momento en donde realmente no podíamos salir de la casa. Ya estamos con unas medidas mucho más flexibles. Aquí en República Dominicana tenemos toque de queda, pero se nos permite salir. La educación sí está funcionando de forma virtual, no se permite la presencialidad y no sabemos un poco qué hacer. Estamos como el niño que se sube en las paredes. ¿Qué hacemos? Entonces, llega la pandemia, llega la crisis. ¿Cómo se ve afectado nuestro bienestar emocional? Entonces, nosotros comparamos esta crisis emocional como la historia del monstruo de colores. Llega la pandemia, llega una crisis sanitaria que afecta al mundo entero, llega una recesión económica, surge en muchos países una inestabilidad política. En el caso de República Dominicana tuvimos 3 elecciones en un mismo año. Entonces, todas estas situaciones al final generan una desorganización y una confusión en nuestro estado emocional, que al final, pues eso se traduce en este malestar, en esta sensación de no sé qué hacer, y al final, pues ese malestar me afecta a mí y a todo el mundo que me rodea. Y es un poco como la historia del monstruo de colores. Los que no lo conocen, es una historia muy bonita. De hecho, la trabajamos con los niños en la escuela, con los más pequeños, donde es el monstruo que se siente confundido, se siente aturdido, porque tiene todas las emociones fuera de su lugar. Y en el transcurso de la historia va viajando dentro de su mundo emocional, aprende a conocer sus emociones y la coloca en cada frasquito, en cada frasquito correspondiente. Entonces, una vez identificamos que nos sentíamos así, recuerdo que nos sentamos el equipo de gestión y decimos, ¿qué hacemos ahora para apoyar a nuestra comunidad? Si todos nos estamos sintiendo de la misma manera y vemos que esta crisis se extiende,
sin saber cuándo se le va a encontrar una solución. ¿Qué hacemos? Y nos llega, vía uno de nuestros maestros de prácticas restaurativas, un manual de contención emocional. Entonces, ahí pues descubrimos que puede ser una excelente herramienta para en ese momento, y les estoy hablando cerca de mayo, por ahí, en vista de que teníamos que cerrar este año escolar virtual y con todas las incertidumbres que traía la crisis en ese momento, pues decidimos, vamos a trabajar contención emocional con toda nuestra comunidad educativa, y vamos a trabajarla, digamos, como con dos públicos, con el equipo docente y el equipo de apoyo de la escuela, y con nuestras familias y nuestros estudiantes. Entonces elaboramos como una serie de actividades donde les sugeríamos a las familias y a los estudiantes, a las familias, perdón, cómo trabajar con sus hijos en su casa, ya que no sabíamos cuándo nos íbamos a poder volver a ver y estábamos casi cerrando el año escolar, cómo ellos como tutores, como padres, como madres, podían trabajar con sus hijos actividades de contención emocional, y con el equipo docente, pues decidimos nosotros crear espacios para hacer contención emocional. Entonces, ustedes me preguntarán qué es la contención emocional. Muchos de ustedes me imagino que están aquí porque ya conocen y quizás han utilizado la herramienta muchísimo mejor que yo. Pero cuando trabajamos contención emocional, nos referimos a ese proceso de acompañar a una persona en medio de una crisis emocional, sostener sus emociones y ofrecerle a través del acompañamiento, siempre y cuando se pueda, pues vías para solucionar o salir de esa crisis. Por eso siempre puntualizamos la importancia de crear ese espacio donde la persona entienda que yo estoy aquí para ayudarle. Te voy a escuchar, te voy a sostener, estoy aquí, ¿en qué te ayudo? ¿Qué necesitas? ¿Qué te sucede? Entonces, a través de ese proceso, contengo sus emociones. La persona se siente en la libertad de expresar lo que siente. Es como sacar todo lo que tenemos acá adentro, como ese nudo que tenemos en el corazón que no nos permite hablar, que no sabemos qué es lo que nos sucede, que sabemos lo que nos sucede, pero no sabemos cómo expresar lo que nos sucede. Entonces, si alguien nos sostiene, nos acompaña y podemos expresar nuestras emociones, estamos siendo contenidos. Entonces, la contención emocional parte de dos vías muy importantes, que es la empatía, la actitud empática, que consiste en colocarse en el puesto del otro, y la escucha activa. Es la capacidad de poner la atención total en el mensaje que quiere emitir la persona. Y aquí, un poco lo difícil. Nosotros sentíamos desde el colegio que teníamos que acompañar a nuestras familias a desarrollar esta escucha activa cuando esta nueva normalidad lo que traía era que todos teníamos muchos frentes abiertos. O sea, tengo que trabajar desde la casa, tengo que hacer los informes, pero tengo que ayudar a mis hijos a hacer la tarea, o tengo a los dos niños peleando, o el niño quiere jugar, tengo el webinar, pero tengo a mi jefa mandándome un correo diciéndome que necesitaba algo para ayer, está sonando el teléfono, tengo que hacer la compra del supermercado, y al final, cuando quiero utilizar la contención emocional, o cuando mi hijo cuando mi hijo está en medio de esa crisis, ¿cómo lo escucho? Porque al final, a algunos seres humanos nos cuesta la escucha activa, porque es darnos el permiso de detenernos y escuchar a la persona, porque si no escuchamos, al final no estamos haciendo contención emocional, porque realmente no estamos escuchando, estamos oyendo, pero no estamos escuchando. Por eso es muy necesario poner pues toda la atención en lo que el otro me quiere decir, en lo que el otro pues me quiere comunicar. Y la importancia de ponerse en el puesto del otro es porque de alguna forma la empatía valida de lo que yo estoy sintiendo es real, y de que ahora es un momento de tú ponerte en mis zapatos. Y desde la virtualidad teníamos como el gran reto de cómo podemos contener
Entonces, si no podemos, por ejemplo, abrazar, si no podemos tocar, yo creo que esa ha sido una de las grandes limitaciones que tiene la virtualidad. Entonces, ahí, si el que hacía el proceso de contención emocional era pues un cuidador desde la distancia o el maestro desde la distancia, pues siempre sugeríamos utilizar esas declaraciones afectivas. Una palabra de ánimo puede ser lo que la persona necesita para expresar lo que está sintiendo y para sentirse cómodo y para sentirse validado. Y descubrimos que con la contención emocional se normaliza el pedir ayuda. Porque cuando estamos tratando de llevar a que nuestros maestros pues hagan procesos de contención emocional, el alumno se siente, digamos, como con la confianza de poder compartir lo que le preocupa, lo que le enoja, lo que le entristece. Y entonces cuando se da esa conversación, cuando luego se da ese acompañamiento, y se buscan esas soluciones para mejorar la situación, igual, si realmente estamos escuchando y somos conscientes de nuestras limitaciones, en algún momento, pues luego de la contención emocional, te calmo, te sostuve, pero las soluciones para tu crisis la debe de hacer una persona, un profesional de la conducta. Porque sí sentimos que cuando decidimos pues tratar de apoyar a las familias para que ellos puedan aprender a contener a sus hijos o los docentes poder hacer estos procesos de acompañamiento, dependiendo del caso, había, digamos, como que ciertos límites, que por más recursos que tuviese pues el tutor o el maestro, lo tenía que hacer un profesional de la conducta. Entonces ahí era cuando referíamos. Y pues digamos que lo cuesta arriba, o una de nuestras todavía preocupaciones, más que preocupaciones, digamos como obstáculos, es cuando la familia entonces no tiene los recursos para ese acompañamiento pues psicológico. Entonces ahí lo que hacemos es saber que la contención emocional va a llegar hasta un punto, pero continuar acompañando a esa persona. Entonces, nosotros sentimos que desde lo que eran las prácticas restaurativas y lo que sería la educación emocional, se da el espacio para que la persona pueda canalizar pues todas esas emociones, tenga ese espacio para poder conversar, para poder comunicar, y entonces se daba también dentro del mismo espacio pues esas oportunidades para poder buscar esas soluciones a esa situación en particular. Sentimos que la combinación de las dos, a través de esas actividades que sugerimos hacer, de hecho, pues a Claire le mandé pues un pequeño PDF con algunas de las actividades, que son actividades básicamente de educación emocional con estrategias restaurativas, que se pueden sentir en toda la libertad de modificarla o de adecuarla pues al grupo con el que estén trabajando. Pero sentimos que básicamente las prácticas restaurativas y la educación emocional nos permitió crear ese espacio, que era lo que sentíamos que necesitábamos en ese momento, porque no sabíamos exactamente cómo poder desde la virtualidad, sin tener ese espacio individual con los alumnos, poder hacer la contención emocional. Entonces, creamos este espacio de confianza, y realmente desde mayo a la fecha de hoy de octubre, sentimos que hemos logrado mucho, creando como ese clima de confianza, ese clima de empatía, de ese proceso de esas tomas de decisiones que se hicieron para iniciar el año escolar, que se hagan pues basadas también en reconocer las necesidades de nuestros alumnos, y fue como el clima perfecto. Entonces, partiendo de estos dos conceptos, me permito leer la definición del IRP. Las prácticas restaurativas son la ciencia social que estudia cómo generar el capital social y alcanzar la disciplina social a través de un aprendizaje y toma de decisiones participativas. Nosotros, desde la distancia, pues nos centramos en utilizar las prácticas restaurativas informales.
el tema de la escucha, el tema de las declaraciones afectivas, de las preguntas afectivas y los círculos. Y lograr crear como estas familias restaurativas que de alguna forma pues acompañen en estos momentos de incertidumbre, fomentando siempre las estrategias que apoyen lo que era la disciplina positiva. Creando pues ese ambiente que les decía de la importancia de los sentimientos y que todo el mundo sintiese que todos estamos en la misma crisis. La vivimos de realidades totalmente diferentes, cada quien con sus obstáculos diferentes, pero al final los sentimientos, o sea, el otro se siente lo mismo que siento yo, el mismo temor, la misma rabia, el mismo enojo. Y entonces combinamos esas estrategias restaurativas con lo que propone la educación emocional. La educación emocional, Rafael Vizquerra, que es uno de nuestros maestros en el tema de educación emocional, pueden encontrar mucha bibliografía del señor Vizquerra, define la educación emocional como un proceso continuo. Un proceso continuo porque empieza cuando nacemos, termina cuando morimos, donde se desarrollan aspectos fundamentales de la personalidad, donde a través de ese proceso, pues el individuo toma conciencia, aprende a manejar y a regular sus propias emociones y aprende a convivir en un mundo de personas totalmente diferentes, con pensamientos diferentes, comportamientos diferentes, creencias diferentes, y todo ese proceso con la finalidad de fomentar su propio bienestar emocional y prepararlo a interactuar con este mundo que le rodea. Y justo ahora, cuando nuestro mundo cambió, cuando todos nuestros hábitos desaparecieron y tenemos que reinventarnos, de ahí la importancia de trabajar desde la emoción para poder tener herramientas que realmente nos preparen para vivir en esta nueva normalidad, como se dice ahora últimamente. Y entonces nosotros sentimos que a través de trabajando estos dos conceptos, pues la persona aprende a manejar su propio bienestar en momentos de crisis. Porque si al final la crisis se extiende, o viene otra crisis, cuan más consciente yo sea de mi mundo emocional y cuan más capacidades yo luego logre desarrollar para poder gestionar mi propio bienestar, me prepararán más a la hora de que se extienda la crisis o venga otra crisis. También, a partir de este desarrollo de actividades, pues las personas aprenden a identificar y a regular todas las emociones que los acerquen o los alejen de su estado ideal. Yo creo que todos los seres humanos tenemos un estado ideal. Es ese lugar donde queremos estar, donde nos gusta sentirnos, donde puede ser el lugar ideal con el que soñamos. Entonces hay emociones que o me acercan o me alejan. También sentimos que dándole herramientas restaurativas a las familias, logramos fomentar la disciplina positiva. Se fortalecen los vínculos y los padres hacemos conciencia de la escucha empática y de la escucha activa. Y pues también que cuando trabajamos desde la contención emocional y desde la educación emocional, aprendemos a desarrollar esa competencia emocional, esa inteligencia emocional, o sea, que necesitamos para poder realmente gestionar nuestro propio bienestar. Y descubrimos que cuando llega esta crisis y decidimos, vamos ahora realmente a empoderarnos de todas las estrategias restaurativas, nuestro equipo docente se compromete más a implementarla porque siente que es una manera de trabajar desde la prevención, no desde la reacción. Nuestro gran miedo cuando llega mayo era cómo vamos a despedir a nuestros alumnos, que en algún momento cuando el 12 de marzo cerraron las aulas pensamos que íbamos a poder volver a ver, cómo los despedimos y ver qué va a pasar en verano. Entonces sentíamos que si le dábamos las herramientas para que ellos pudiesen realmente aprender a gestionar su bienestar, pues se prevenía situaciones como depresión, se
ellos de alguna forma pues creaban ese clima familiar donde ellos realmente pudiesen expresar, donde los tutores seamos un poco más tolerantes con nuestros hijos, los hijos aprendan a canalizar sus emociones como la rabia, como la ansiedad, como el miedo, y a partir de ahí pues entonces se previenen todas las consecuencias negativas que ha generado todo este tipo de confinamiento. Entonces esto pues lo que tratamos de hacer con las familias, nosotros pues hicimos una serie de sugerencias porque nos dimos cuenta que a nivel familiar los esfuerzos que habíamos logrado en formar a las familias desde una crianza un poco más respetuosa, un poco más democrática, empezaba a desaparecer, porque al final lo que primaba era, pues, o la disciplina punitiva, el estilo de disciplina punitivo, porque los padres al final nos sentíamos más frustrados, estábamos más cansados, teníamos menos herramientas para el tema de regular las emociones, entonces se convertía en la casa donde se hace lo que yo digo, cuando yo digo y porque yo digo. Al final se generaba mucho más temas y conductas agresivas, porque era pues el te voy a retar, o todo lo contrario, al final estábamos tan cansados por esta situación y por toda la carga que conlleva, que nos convertíamos o practicábamos una disciplina un poco más negligente, que era, bueno, hagan lo que ustedes quieran. O sea, yo estoy muy cansada, no puedo más, hagan lo que ustedes quieran. Entonces, al final sentíamos que ellos necesitaban herramientas para cómo poder trabajar y convertirse en esos padres restaurativos, en esos padres que sabían manejar sus conflictos y que podían sanarlos, porque todos los conflictos que pudiesen surgir en sus hogares. Entre las sugerencias que le hicimos fue trabajar las reuniones familiares en dinámicas de círculos, que se pudieran crear como esos espacios de conversación con sus hijos, donde se hablara de sentimiento. Les recomendamos el darse el permiso de parar, de decir, ahora mismo no te puedo atender, hijo mío, sé que lo que me pides es urgente, pero permíteme terminar de escribir el correo. Son 5 minutos lo que te pido. Luego de esos 5 minutos te puedo atender perfectamente. Y darme el permiso de realmente parar, o sea, bajo la computadora, ¿qué necesitas? ¿En qué te ayudo? Entonces, era como hacerle esa invitación que a veces nos cuesta, porque muchas cosas, o sea, realmente para muchos la demanda laboral, la carga laboral es mucha, pero es darnos el permiso de parar. Y de realmente invitábamos a las familias a ponerse en el puesto de sus hijos. ¿Cómo se siente tu hijo si tiene 7 meses que no sale, que no visita a sus compañeros, que de un momento a otro pues su mundo cambió? Para también escuchar de forma empática. No lloro porque siempre he llorado, o sea, lloro ahora porque estoy frustrado. Entonces vamos a permitirte que llores, que sanes, que me expreses lo que sientes. También una de las sugerencias que hicimos fue pues tratar dentro de las formaciones, invitar a las familias a utilizar las preguntas afectivas, preguntas que generen afecto, a utilizar las preguntas restaurativas para sanar esos conflictos que surjan. Vamos a hacer una dinámica de círculo y vamos a corregir empleando las declaraciones afectivas. Digamos que muchas de lo tradicional, de lo que quizás nos enseñaron algunos, es corregir siempre partiendo de lo negativo. Entonces la invitación que también hacíamos era, vamos a tratar de cambiar el chip, que nos va a costar, que no nos va a salir natural de la noche a la mañana, pero vamos a corregir fortaleciendo lo positivo. Eres un niño maravilloso, estás frustrado, entiendo que que estás cansado, pero no puedes dejar las cosas regadas, no puedes golpear, pero lo corrijo utilizando una declaración afectiva. Y entonces también invitábamos a las familias a empezar a utilizar las preguntas, sobre todo las preguntas que generen algún tipo de afecto, algún tipo de reflexión. ¿Cómo te has sentido en el día?
¿En qué estabas pensando cuando hiciste eso? ¿Qué te gustaría hacer diferente? ¿Cómo sientes que te ha afectado el tema de la cuarentena? ¿Qué puedo hacer para hacerte sentir mejor? Porque lo que pensamos es que estas preguntas son como la llave que abre las puertas a la comunicación. Entonces se crea el espacio dentro de la casa de que cuando a mí me toque cuando a mí me toque contener, realmente pues mi hijo se sienta en la confianza de hablar conmigo, porque lo estoy escuchando de forma activa, le estoy prestando atención y estoy escuchándolo también de forma empática, me estoy poniendo en su lugar. Con el equipo docente, realmente yo creo que hay un antes y un después, le decía a Claire, hay un antes y un después de los círculos restaurativos. Yo creo que si bien es cierto, los maestros desarrollaron una empatía porque, porque vieron realmente cómo el mundo emocional de nuestros alumnos cambió de la noche a la mañana. Entonces, empezaron a ser más sistemáticos o más conscientes. Sistemático no es la palabra, o sea, más consciente de la importancia de corregir desde el afecto, de validar los sentimientos de sus alumnos. Porque al final, eso era lo que llevaba pues al estudiante a que se sienta en confianza de hablar pues con el profesor. Y recuerdo, nosotros tuvimos la suerte de que las formaciones para lo que sería la nueva virtualidad la pudimos hacer de forma presencial. Entonces empezamos a tener pues las frustraciones que tenemos muchos, es de cómo voy a dar la clase a través de un computador, cómo me voy a lograr conectar con mis alumnos, y si yo no sé, y si el internet no me funciona. Aquí realmente el sector educativo se vio bastante afectado en un momento donde no sabíamos, vamos a continuar, vamos a tener que cerrar. Llegó un momento en donde sentimos que tuvimos que parar, entonces lo que hacíamos es sacar el tiempo para todas las mañanas empezar con un círculo. Esos círculos lo hacíamos con preguntas que generen algún tipo de afecto o de espacio de reflexión. Y al final cada docente pues tenía que dirigir un círculo, porque como ellos se iban a convertir en multiplicadores y como ellos iban a tener que trabajar con el tema de los círculos, aunque sea desde la virtualidad con sus alumnos, pues creamos ese espacio. En un momento en donde realmente yo decía, es que no sé cómo vamos a ser capaces de sacar 1 hora todos los días para hacer círculos, porque hay muchas cosas que hacer y nos falta un poco tiempo y no nos va a dar tiempo a empezar. Y realmente lo que se dio el primer día fue tan sanador, fue tan restaurador, que al final no fue sacar un tiempo, fue invertir un tiempo de la mañana para hacer los círculos. Y los círculos, ya les digo, tuvimos la suerte de poderlo hacer presencial con todas las medidas de lugar, con mucho calor por el tema de las mascarillas, pero al final nos dimos cuenta que lo que estábamos haciendo de forma inconsciente, porque realmente confieso que no fue con esa intención, fue hacer contención emocional, porque al final nosotros teníamos el espacio de todos desahogarnos, de todo contar lo que sentíamos, y muchas veces a partir de ahí, pues entre todos buscábamos soluciones para cómo íbamos a iniciar el año escolar, y fue realmente muy sanador. Aquí les pongo algunas de las preguntas que utilizamos en el día. Lo que tratábamos de identificar primero es qué es lo que queríamos lograr con ese círculo de esa mañana, cuál era la reflexión. Entonces, cada quien pues hacía una pregunta. En este círculo intentábamos incluir a todo el personal del colegio. Desde la persona que abría la puerta, hasta la persona que le tocaba apoyarnos en limpieza, la secretaria que contestaba el teléfono, todo el equipo docente, todo el equipo de gestión. Entonces tratábamos de identificar cuál era ese objetivo de ese círculo. Y por ponerle un ejemplo rápidamente, por ejemplo, la primera pregunta, recuerdo que era ¿cuál es tu mayor fortaleza? La idea era que cada persona del círculo
pues dijera cuál era su mayor fortaleza, y el que seguía, pues no podía repetir la fortaleza que dijo el anterior. Y al final del círculo, pues la reflexión que hicimos es que realmente éramos un equipo sumamente poderoso. O sea, nos sentíamos como el colegio más fuerte y éramos como un equipo de superhéroes en ese momento. Porque si tomábamos todas las fortalezas de nosotros, la responsabilidad, la resiliencia, la creatividad, la solidaridad, la empatía, teníamos la combinación perfecta. Lo único que teníamos que hacer, ponerla al servicio de todos nuestros compañeros, era trabajar en equipo. Entonces, pues era precisamente eso como lo que necesitábamos, saber que estábamos todos, que éramos un equipo. Y realmente así se sintió. Entonces eso también creo que fue parte. Ese fue el proceso de contención emocional y al final que hicimos nosotros como equipo docente. Porque al final lo teníamos todo estructurado para familias y estudiantes, pero no habíamos pensado que nosotros mismos pues teníamos emociones que compartir. Con los estudiantes, pues lo que tratamos es de, a través de algunas de las estrategias restaurativas, los círculos virtuales lo implementamos para lo que eran las evaluaciones de cómo fue el cierre del año escolar, de cuál fue la apertura, de cuáles eran sus miedos, y surgían, digamos, puntos o miedos tan sencillos como, profe, ¿y qué va a pasar cuando se me vaya el internet? ¿Y qué va a pasar si se me va la luz? ¿Y qué va a pasar si se me daña la computadora? Porque si saco mala nota, entonces se me van a pelear en mi casa, y yo no quiero sacar mala nota, pero yo no entiendo la computadora, y si yo no entiendo y no logro cómo hacer la tarea, surgían esos miedos. Entonces, de ahí la importancia de nosotros como colegio centrarnos en saber que lo más importante en este proceso nuevo era la flexibilidad. Saber que cada estudiante y que cada familia vive su realidad, tiene sus ventajas, tiene sus fortalezas, tiene sus debilidades, tiene sus obstáculos, entonces saber que tenemos que flexibilizar. Igual forma, seguimos incentivando mucho, sobre todo el tema de la comunicación no violenta, de la escucha, actividades que de alguna forma generen sentido de comunidad, en error ortográfico, sentido de comunidad, hacer el rey de la semana y, por ejemplo, el primer día de clase mandarle algo tan sencillo como un diploma. Mira, logramos sobrevivir este primer día de clase, que se aleja de lo que es contención emocional. O sea, no tiene nada que ver, pero de alguna forma es como un depósito en el banco emocional de cada uno de los estudiantes. Y de igual forma, pues sí sacamos dentro del horario de clases, como los centros privados, tenemos la opción de siempre y cuando se cumplan con los requerimientos del Ministerio de Educación, poner actividades adicionales. Entonces entendíamos que una de las actividades que podíamos poner es desarrollar una asignatura que se llama así tal cual, Educación Emocional y Prácticas Restaurativas, para hacer y desarrollar actividades que generen, que fomenten el tema del bienestar, la conciencia emocional, la regulación, el autoestima. Entonces, sacando este espacio, nosotros mismos nos organizábamos y no dejábamos que la crisis, que la incertidumbre, que todas las dificultades que tiene la educación virtual, haga que se nos olvide hacer ese tipo de actividad. Entonces ya las planificamos, ya la vamos adecuando de acuerdo pues a las edades de los estudiantes y la verdad que nos ha dado muchos resultados en lo que es este primer mes que es. Entonces, le hago pues ahí una pregunta. Si nosotros somos lo que tenemos que contener, si soy yo la que tiene que contener, ¿quién me contiene a mí? Y creo que esa pregunta pues se contestaría un poco haciendo esta reflexión. Si yo les tuviese que preguntar cuántos de ustedes, cuántos de nosotros nos hemos dado el permiso de celebrar los momentos de alegría, cuántos de nosotros hemos hecho fiestas en nuestras casas con nuestras familias, y cuando digo fiesta es o sea, tomar las sábanas, hacer un castillo, tener una noche de películas. ¿Cuántos de nosotros realmente nos hemos permitido el disfrutar estar en nuestros hogares? ¿Cuántos de nosotros hemos llorado nuestras tristezas y nuestras pérdidas? ¿Y cuántos de nosotros ha podido pues hablar de esa tristeza, de ese dolor,
fue con algún familiar o con algún ser querido. ¿Cuántos de nosotros hemos reconocido nuestros miedos y nos hemos permitido ser vulnerables y expresar esos temores? Esas preguntas se las hago porque muchas veces me enfoco tanto en contener a mis hijos, en contener a mi equipo para que pueda contener a mis estudiantes, pero ¿quién me contiene a mí? Entonces, en esos espacios de reflexión es que realmente me doy el permiso de saber cuándo soy yo la que necesito que me contengan y a quién voy a acudir, a quién forma parte de mi red de apoyo. Si yo les preguntara a todos ustedes, ¿quiénes de ustedes tienen agenda? Yo sé que yo sin mi agenda no puedo vivir. ¿Quiénes de ustedes anotan las reuniones por Zoom que tenemos, los webinares que tenemos, las reuniones de trabajo, cuando tengo que hacer la compra del mes, los cumpleaños, también anotamos en la agenda, la reunión con el colegio? Pero ¿cuántos de nosotros en esa agenda diaria ponemos todos los días un tiempo para nosotros solos, exclusivo para mí, para nadie más? ¿Dónde yo agendo ese tiempo para mí? Y me dirán, pero es que es mucho, todos los días. Pero realmente, si reflexionamos que puede ser algo tan sencillo como cerrar la computadora y 5 minutos respirar, solamente. Respiro y son 5 minutos que me regalé para mí. Es el café que me voy a tomar al lado de la computadora escribiendo el informe, tomármelo en el balcón si tengo. Es saber que el sábado voy a caminar. Es saber que después que termine la reunión voy a tener 5 minutos o 10 minutos y voy a escuchar música, voy a bailar, voy a disfrutar, yo sola. Entonces esa es una invitación que les hago, esa es una tarea que les dejo. Y de ahí, pues viene, digamos, el primer punto de cómo nosotros tratamos de trabajar la educación emocional, partiendo desde la conciencia emocional. Cuanto más consciente yo sea de mis propias emociones, de cómo me siento y de cómo esas emociones me afectan a mí, yo voy a ser capaz de regular las emociones. Cómo yo reacciono ante la tristeza, cómo yo reacciono ante la ira, cómo yo reacciono ante la alegría. Entonces, cuando yo sea consciente de cómo yo me siento y yo sea capaz de regular y de manejar esas emociones, al final voy a ser una persona más empoderada de mí misma, voy a reconocer mis fortalezas y voy a convertir mis debilidades en oportunidades. Voy a desarrollar o digamos lo que buscamos es enseñar a nuestros alumnos a desarrollar esas habilidades socioemocionales que le permiten convivir con personas diferentes en situaciones difíciles, a ser más tolerantes, sin dejar que eso afecte pues, mi bienestar emocional. Y yo saber qué capacidades tengo, qué estrategias tengo, qué herramientas tengo para poder gestionar mi propio bienestar y acercarme a ese estado ideal que mencionaba anteriormente. Entonces nosotros pues desde el colegio trabajamos la educación emocional en esos bloques. Lo que tratamos de hacer es esas actividades, seguir esos bloques temáticos que propone Rafael Vizquerra para digamos, alcanzar la competencia emocional, haciendo mucho hincapié y deteniéndonos mucho en la conciencia emocional, que suele ser a veces lo que más nos cuesta, ser consciente de nuestro propio mundo emocional. Entonces, de ahí el trabajar, el cómo me siento, cómo mis emociones afectan a los demás. Le tratamos de enseñar a nuestros estudiantes cómo identificar esas estrategias o esas herramientas que me ayuden a regular y a manejar mis emociones, a saber cómo mi reacción me afecta a mí, cómo mi reacción afecta a los demás, y crear actividades que ayuden a gestionar su propio bienestar. Y hacemos mucho hincapié y hacemos una invitación a las familias y a los maestros, a los docentes, de usar el lenguaje emocional en su cotidianidad. Si en nuestros hogares hablamos de emoción, de sentimiento, se va a hacer más fácil a la hora de yo tratar de que o mi estudiante o mi hijo pueda expresarse libremente. Va a estar, digamos, normalizado el hablar de emoción. De ahí
la invitación a utilizar esas preguntas que generen esos espacios de reflexión y que sea una dinámica diaria. Cada quien la puede incorporar de manera en que se sienta, pues, digamos, como más cómodo y que le sea más práctico. Sí, aquí, pues, invitarles a que, ¿cuál es la clave de trabajar la educación emocional y la práctica restaurativa? No tener miedo a equivocarnos. Saber que algún día, pues, hoy quizás no lo hicimos tan bien, mañana lo haremos mejor. Hoy quizás el círculo no me salió como como yo entiendo que debió haberme salido. Déjame identificar qué pasó y qué yo puedo hacer mañana para hacerlo diferente. Y saber que no hay respuestas incorrectas. Saber que cada quien, pues, vive la emoción de acuerdo a su realidad y saber e incentivar que ese espacio para trabajar educación emocional, pues, sea un espacio donde no haya crítica, donde no haya juicio. Entonces, esta es una actividad. Yo le voy a dejar 2 tareas. Esta es la primera. Esta es una actividad que yo quisiera que ustedes se lleven, porque es como un inicio para poder hacer esas reflexiones internas. Si ustedes tuvieran, lo pueden anotar, ustedes pudieran, pues, pensar esta noche antes de dormir, cuál ha sido su mejor momento de la pandemia y cuál ha sido, pues, lo más difícil de toda esta crisis. Esos son pequeños ejercicios que pueden hacer para empezar a generar esas conversaciones internas o para trabajarlo, pues, con sus familias o con su grupo comunitario, con sus estudiantes. Y cuando la invitación a respondernos estas preguntas es poco a poco ir descubriendo cuáles son esos diálogos internos que me alejan tanto de ese estado ideal, que me afectan tanto. Quizás a veces no somos conscientes de la culpa que cargamos. O sea, yo recuerdo momentos donde yo no soy restaurativa, donde yo grito mucho. Y recuerdo que hace como unos 2 o 3 meses fui consciente de que me dije a mí misma, yo soy una mala mamá, yo no sé ser mamá. Y cuando fui consciente de ese mensaje interno que me dije a mí misma, fue donde me di cuenta también la importancia de ayudar a los demás a trabajar esos diálogos internos. Esos diálogos que se convierten en creencias limitadoras y convertirlos en creencias potenciadoras. Yo soy una muy buena mamá. Tuve un muy mal día, grité mucho, grité más de lo que quise. No me gustó como me resultó el día, porque grité mucho, porque no fui tolerante. Entonces yo lo que voy a hacer es ser consciente de qué sucede, qué me hace gritar. Y mañana gritaré menos, mañana va a ser un día mejor. Saber que con la crisis es hacer lo mejor que yo puedo con los recursos que tengo y eso va a estar bien. A los profesores los invitamos a saber que la virtualidad es un reto, pero que ellos los están haciendo súper bien. Y a las familias, pues darles saber, invitarles a que sepan de que son excelentes tutores, de que son excelentes papás, excelentes mamás. Un día no me funcionó, pero al otro día sí me va a funcionar. Y todo esto, para de alguna forma, pues acercar a nuestra comunidad educativa a que construya, pues, su propio bienestar. Y esa es la segunda tarea que le dejo. Esta fue una imagen que me llegó hace como 2 o 3 días, que la modifiqué para el webinar, que me pareció sumamente interesante. Si quiero hacer contención emocional, tengo que empezar por quererme a mí, por cuidarme a mí. Entonces, ¿por qué no? Pues hago una semana para mí. Entonces, pongo estas 5 tareas, la pueden modificar como entiendan, pero la invitación es regalarse unos espacios para ustedes y saber que tienen una tarea. Y pongo el relojito acá, porque recuerdo que mi tía en algún momento decía que ella ponía un reloj en su celular para que sonara la alarma, y ella sabía que cada 2 horas tenía que beber agua, tenía que respirar, y me pareció una idea brillante, porque al final me estoy poniendo una alarma, así como la pongo, porque en 10 minutos tengo que entrar a la reunión, ese recordatorio también me puede funcionar para mí, necesito esos 5 minutos de respirar. ¿Y qué yo hago? Yo saco, pues, de trabajar desde el corazón y para el corazón, es que transformo todo lo que trajo este virus,
que es ese agobio, esa tristeza, esa enfermedad, esa desesperación, y la convierto en esperanza. Saber de que en algún momento esto va a pasar, en que hay días difíciles, pero hay días buenos también, y saber de que esta nueva normalidad, pues al final nos vamos a tener que acostumbrar a ella, o vendrá otra nueva normalidad, pero que igual podemos ser nosotros capaces de saber de que todo va a estar bien y de que lo estamos haciendo lo mejor que podemos con los recursos que tenemos. Y pues invitarles a que construyan su camino, su sendero hacia la felicidad. Es algo que vamos a trabajar todos los días. Hay momentos tristes, hay momentos difíciles, pero saben también que somos capaces de alcanzar ese estado de felicidad que queremos, que es tratar de tener muchos momentos felices alrededor de aquellos que no son tan felices. Entonces creo que con esto pues termino. Agradecerles, mandarle un abrazo fuerte a la distancia y saber de que pues ahí me tienen en el colegio Los Arbolitos, y ahí tienen mi correo por cualquier duda que tengan. Yo pues quedo de verdad que a la orden, y de verdad que muchas gracias por compartir su tiempo y por escucharme. Muchísimas gracias, Gabriela, por tu presentación. Vemos que tenemos un compañero que levanta la mano. Puede ir poniendo en el chat su consulta, su comentario, o también en el espacio de preguntas y respuestas. He tomado nota de varias de las consultas que nos han compartido. Tenemos, bueno, de parte de Dunia de Costa Rica, nos manda el mensaje de que en Costa Rica también estamos atravesando una crisis social, económica y política muy seria. Israel Morales nos consulta acerca de, voy a leer las 4 y luego vamos regresando, y también para dar tiempo porque me imagino que habrá más. De parte de Israel Morales nos pregunta sobre estrategias restaurativas en el entorno escolar, qué libros o materiales se les puede recomendar, y sobre ese mismo tema José Enrique Becerra López nos plantea sobre el PDF que mencionaste, y ahí me gustaría nada más hacer el comentario de que estos materiales que me enviaste, yo se los enviaré a los correos electrónicos con los que se inscribieron en esta sesión en el transcurso del fin de semana. Entonces ese material les llegará al correo electrónico. Y Aide nos comparte acerca de su preocupación sobre agresiones físicas y verbales a alumnos y alumnas cuando las madres realizan tareas en línea por el estrés que conlleva. Y aprovechando que estoy aquí, mencionar también que alguna vez en una de las clases virtuales de uno de mis hijos, la mamá tenía el micrófono activo en lo que estaba regañando a su hijo, muy molesta, ¿verdad? Y yo lo que pensé para mis adentros fue, qué vergüenza, ella no se dio cuenta que el micrófono está activo, y lo segundo que pensé fue, qué dicha que no me pasó a mí, qué día hubiera sido yo igual, porque los niveles de estrés son realmente muy fuertes. Entonces, por ahí te planteo esas primeras consultas, y ahorita te traigo un segundo grupito de consultas. Pues miren, en cuanto a las estrategias restaurativas, pues los mismos manuales que tiene el IIRP acerca de las prácticas restaurativas, nosotros lo que hemos ido es ir adecuando a nuestra realidad, irlas creando. En el PDF que le mandará Claire, hay algunas actividades que pueden modificar. En cuanto a la educación emocional, si buscan en internet Rafael Vizquerra fue nuestro maestro en educación emocional, y hay muchos libros prácticos que pueden utilizar. Lo buscan ahí por Rafael Vizquerra y lo pueden tener. Educación emocional, Rafael Vizquerra, y sale. De hecho, hay un manual que te lo puedo enviar, que está en PDF y ya está en versión digital, con el tema de educación emocional, que lo pueden trabajar. Cuentos. Hay un cuento que se llama Así es mi corazón, que con ese cuento y el monstruo de colores, del monstruo de colores hay mucho material en PDF para trabajar con niños. Nos cuesta más a veces encontrar materiales para adolescentes. Igual, Rafael Vizquerra tiene manuales para trabajar con lo que le dicen en España la educación obligatoria y postobligatoria, que es lo que es
más o menos secundaria para nosotros, y ahí lo pueden encontrar. En cuanto a la violencia, yo pues me río un poco porque a veces decimos que los que nos cuesta más a veces es trabajar con los adultos. Y sí hemos tenido, por ejemplo, casos igual de que el tutor se enfada y pues la forma de corrección, digamos, es bastante agresiva. Entonces lo que solemos hacer es trabajar con esa familia aparte. Pues decirle, esto sucedió en la clase, mandamos mucha información, hacemos lo que son unos boletines informativos. Y entonces en esos boletines informativos tratamos de dar sugerencias, tratamos de hacer cursos de formación, iniciamos el año escolar con el curso de familias restaurativas, porque sentíamos que era, digamos, como conveniente preparar a las familias. ¿Cuál es el obstáculo? Que de 100 familias asisten 25 o asisten 30. Entonces, al final, las familias que más necesitan las herramientas son a veces las que no asisten. Entonces, tratamos de hablar con esa familia aparte, tratar de trabajarla, tratar de calmarla, de saber que es difícil, yo la entiendo, pero no se preocupe, vamos a ser flexibles, vamos a tratar de apoyarlo de cualquier forma, pero realmente yo creo que es nuestra gran preocupación de qué pasa sobre todo en casa cuando no estamos ahí. Muchas gracias, Gaby. Te traigo un segundo grupito de preguntas y después de eso, soy consciente de la hora, voy a proceder a hacer el cierre con algunas invitaciones para compartirle a nuestros queridos amigos y amigas. Ramiro nos preguntaba si podríamos poner nuevamente las diapositivas 1 y 4. Entonces, para ahora regresar a eso. También tenemos un par de preguntas sobre, bueno, ¿cuáles son salidas, en tu opinión, sobre los temas de contención emocional cuando no contamos con apoyo de los padres y madres de familia y además tenemos docentes sobrecargados? Y ahí a mí también me gustaría hacer el comentario de lo que nos estabas comentando acerca de círculos entre docentes, ¿verdad? Esta realidad para docentes está siendo sumamente difícil. Sabemos que los círculos entre docentes pueden ayudarnos a acompañarnos, pero siempre sentimos que es que ya estamos con demasiadas cosas y se siente como una actividad más. Nos pregunta una compañera sobre, bueno, ¿cuál es tu opinión sobre situaciones cuando tenemos necesidades educativas especiales o, bueno, barreras particulares en el proceso de aprendizaje? Porque la atención individualizada desde la virtualidad es muy difícil. Y esta barrera adicional a las barreras ya existentes está incidiendo en conductas. Y finalmente, Carla nos pregunta por material de apoyo con adolescentes. Ahí me gustaría mencionar también, Carla, que yo también tengo algún material sobre adolescentes. El correo al que les llegó la confirmación del webinar es el mío. A ese correo, adicional a los materiales del webinar, podemos también seguir intercambiando materiales y experiencias. ¿Vale? Perfecto. Era la diapositiva 1. Esta es la 1. Ajá. Y luego la 4. Aprovecho para mencionarte también que tenemos varias felicitaciones y agradecimientos, ¿verdad? Preguntan también que cuántos alumnos sugerís para facilitar un círculo. También esa pregunta, que yo creo que son de esas preguntas tan prácticas y que tanto nos ayudan. José Enrique nos pregunta sobre materiales sobre población privada de libertad. Tengo algunos materiales que puedo compartirle, José Enrique y Gaby también. A través de mi correo electrónico podemos continuar intercambiando materiales y experiencias, y también pues yo puedo ponerles en contacto con Gaby. Perfecto. Tenemos un par de preguntas más sobre prácticas restaurativas con niñas en el área rural para motivarlas a seguir estudiando, ya que este tiempo de pandemia está perjudicando y desmotivando a estudiantado del área rural. Pues, ok. Bastante.
Pues, ¿qué hacemos con la carga? Nosotros tratamos, en el caso de los alumnos, cuando la carga es mucha, tratamos de hacer actividades dinámicas. Por ejemplo, una mañana empezamos con el cuentacuentos. Hacemos mañanas de cuentacuentos. Incentivamos a los maestros, por ejemplo, identificar cuáles son los maestros más creativos, los que no tienen miedo de salir de su zona de confort. Entonces, ese recibe a los estudiantes, qué sé yo, con una nariz de payaso, con una peluca, tratamos de hacer dinámicas de baile. Entonces, en ese sentido, los estudiantes van como menos cargados y se abren más a la hora porque conectan más con el colegio y se sienten como más en confianza y más conectados a la hora de hacer alguna actividad puntual en el área de educación emocional o prácticas restaurativas. Con los maestros, nosotros, como les dije al principio, dedicábamos una hora y a los maestros realmente, como se sentían tan apoyados, pues le era fácil participar. Entonces, como la única hora que tenemos disponible es después de cerrar clases, lo que tratamos de hacer es para no perder, digamos, el hábito y ese momento de reflexión, a la hora de una vez al mes, cerramos media hora más temprano las clases. Entonces tenemos ese espacio de una hora para poder trabajar nosotros los maestros, lo que le llamamos la reunión de claustro. Lo que pasa es que esa reunión de claustro la hacemos a través de un círculo. Realmente nosotros en República Dominicana lo vivimos, el tema de las limitaciones que tiene la virtualidad con los casos de necesidades especiales, porque realmente la virtualidad no permite esa conexión. Nosotros, por ejemplo, en República Dominicana no nos está permitido recibir a los alumnos de forma presencial, ni con acuerdos de padres, o sea, realmente es una dirección del ministerio de que está cerrada. Entonces, realmente nos frustra el tema de no poder contar con la herramienta o la vía para poder trabajar con niños que necesitan una atención un poco más personalizada. En los cursos más pequeños, como tenemos un horario más reducido, estamos tratando de poder trabajar con tutorías individuales a través de la virtualidad. No es lo ideal, no se alcanza todo lo que queremos, pero es algo. De igual forma, reconozco de que no funciona para todos los casos, porque niños y casos que no se pueden trabajar desde la virtualidad, entonces ahí realmente estamos atados de manos. Es una de las frustraciones que realmente nos quita las horas de sueño. En cuanto a material de apoyo para adolescentes, nosotros la educación emocional, como les dije, trabajamos con los libros de Vizquerra y se llama Educación Emocional para la educación obligatoria y post-obligatoria. Voy a ver si yo lo tengo en físico, lo trabajamos en físico, voy a ver si ya están en versión digital, pero igual que mencionó pues que tenían algún material. En cuanto a cantidad de alumnos, para hacer el tema de los círculos, nuestras aulas no tienen más de 20 alumnos por aula. Entonces es un grupo un poco reducido. Tenemos la ventaja de que tenemos cursos más pequeños que tienen entre 10 y 12. Entonces ahí 10 y 12 nos damos cuenta que es la cantidad ideal, porque entonces las actividades no se extienden tanto. De igual forma, como tenemos ese espacio de 50 minutos, 2 veces a la semana, también ya tenemos como ese tiempo para poder trabajar, pero mi sugerencia es no más de 20. Los círculos nosotros nos toman, cuando lo trabajamos con los adultos, que suelen a veces tener respuestas más extensas, nos duran 1 hora y 10, y son más o menos esa misma cantidad, 20. O sea que dependerá un poco de la dinámica que cada quien pues trabaje. Y en cuanto a prácticas rurales, realmente nuestra experiencia es básicamente pues con el sector privado y en la zona urbana. O sea que realmente ahí no pudiese trabajar, no pudiese darle ninguna sugerencia porque no conozco el trabajo.
Y sí me gustaría mencionar que, bueno, Ever Silva, quien nos acompañó en el Sí, webinar del mes pasado, tiene experiencia trabajando con colegios y también con estudiantes mujeres, entonces esa también excelente. es una conexión que podemos Sí. facilitar para poder Ujú, intercambiar esas experiencias. Ya antes ujú. de hacer los avisos finales y agradeciendo tu generosidad con tu tiempo, sí tenemos dos preguntas de seguimiento, pero van juntas y una es acerca de, bueno, ¿cuántos meses para los cursos de contención emocional? Y nos pregunta el compañero también si este curso implementa alguna doctrina de psicología en especial. Realmente, o sea, nosotros no hacemos un curso de educación emocional, de contención emocional como tal, sino son programas que hemos tratado de sean permanentes durante todo el año escolar, porque entendemos que para poderle dar continuidad y no solamente hacer contención emocional, sino también hacer educación emocional y utilizar las actividades de prácticas restaurativas y lograr hacer como esa comunidad más empática, ese colegio que aspiramos, pues es algo como constante. Hay cursos que duran un año, hay cursos que duran 2, hay cursos que duran meses, entonces yo creo que va a depender un poco de lo que cada persona quisiera hacer. Y en cuanto a doctrina, nosotros seguimos, o sea, nos basamos en las dos corrientes, en lo que es prácticas restaurativas y en lo que es la educación emocional. Ahí, por ejemplo, se liga el tema de la disciplina positiva, las corrientes que van sobre el tema de la crianza respetuosa cuando trabajamos con familia. Yo creo que sí. No sé si Sí, tiene... muchas gracias. Vieras que justamente hace poco estaba leyendo un artículo interesantísimo donde hablaba acerca de prácticas restaurativas, apoyo conductual positivo y educación socioemocional, como este tipo de abordajes para la convivencia y también con todo este abordaje de que las prácticas restaurativas también nos presentan una psicología muy social, una psicología Sí. desde esa horizontalidad, participación, salir de un adultocentrismo muy interesante. Quisiera compartirle a los compañeros antes de dividir la actividad que el próximo mes tendremos esta actividad de webinars abiertos al público facilitado por Dunia Perdomo de la organización Oye Honduras y la temática siempre en esta línea de compartir experiencias y herramientas. Yo creo que todos estamos navegando toda esta situación y abriendo caminos restaurativos lo mejor que podemos. El webinar se llama Caja de Herramientas para acompañar prácticas restaurativas, para desarrollar herramientas de consulta portátiles de lectura sencilla, para recordar los elementos principales de la metodología de varias de las prácticas restaurativas y ayudarnos a crear nuestras propias herramientas. Ese webinar va a ser el viernes 20 de noviembre a la misma hora que el webinar de hoy y les puse en el chat el enlace para que puedan ver más información e inscribirse. Además de eso, les puse un segundo enlace de una actividad, de un evento de formación que hacemos en el IRP que actualmente solo se está ofreciendo en inglés, que el próximo año ya lo vamos a abrir en español, pero sí el idioma es algo que no fuera una barrera. Es una capacitación de 2 días para facilitar círculos de escucha. Y aunque yo represento al instituto y entonces no soy neutral, pero sí decirles que las compañeras que desarrollaron ese evento han hecho un trabajo hermosísimo, se está ubicando en situaciones sociales que estamos enfrentando para que no solo nos capacitemos acerca de cómo facilitar un círculo, sino que vivamos el círculo también. Entonces, ahí les dejo esas 2 invitaciones. Dicho eso, quisiera agradecerte otra vez, Gaby, por tu generosidad, por compartirnos toda la sabiduría que han venido construyendo y agradecerle a las personas que nos acompañaron hoy. Desearles Gracias a que ti. tengan un lindo fin de semana. Igual para todos. Descansen. Muchas gracias. Hasta luego. Chao.